Hablamos de uno de los mejores y más carismáticos automóviles que se exhibieron en el panorama español. Su aura y magnetismo se acrecientan al puntualizar que tras su volante, el gran Antonio Zanini logró conquistar su cuarto título consecutivo. Perfilado como el arma definitiva para saltar los rallies nacionales de la época, su definición final encubría un durísimo trabajo de configuración, el cual aún merece ser reconocido hoy en día. Existió ya hace unos cuantos años un maravilloso deporte denominado rally. Entonces, esta disciplina se vio protagonizada por trabajadores, muchos de ellos campesinos o mecánicos, que tras correr un evento con lesiones de muñeca u hombros dislocados, bebían soberano y fumaban celtas sin filtro hasta que finalizaba la jornada. De la tecnología ya ni hablamos. Eran tiempos en los que el 95% de los pilotos actuales no tendrían cabida. En España, particularmente, esta serie de carreras se hizo un hueco en el corazón de todo entusiasta del automóvil. La incipiente pasión que florecía entre las más novicias generaciones se alimentaba mediante algunas crónicas que describían las hazañas de Eladio Doncel, los pósters de Salvador Cañellas o los cromos del campeonísimo Carlos Sainz. Eran los tiempos del menos es más, y qué bonito. Todo esto infundió el romance patrio entre el hombre y la máquina, el feedback, las arduas rutas que se extendían más allá de nuestras fronteras e incluso el inicio de las gradas repletas en los autódromos cerrados como el Jarama. Toda una ensalada de excesos que entrañaba, cómo no, la lucha por demostrar quién era el mejor piloto de la época. Y eso, amigo mío, tenía un nombre: campeón de España de rallies. Nuestro marginal parque automovilístico era el que era, de manera que para competir, los pilotos debían recurrir en la mayoría de casos al uso de la tecnología de importación. De forma diligente, algunos nombres perfilaron los escenarios europeos de rally. No tantos como ahora, pero algunos sí muy equidistantes con los que triunfaron hasta finales del siglo pasado. Nombres como Abarth, Alpine o Porsche se extendían desde la ruta Coti-Chiavari hasta el otro extremo del viejo continente, en Rujimaki. Así, a principios de los años 70, los rallies ya se habían convertido en algo intrínseco en nuestro país. Y si para nuestro mercado el SEAT 124 sirvió como un puente entre el 600 y el automóvil moderno, para el deporte del motor patrio había supuesto la más definida incoacción. Mención especial a Lucas Sainz, que algo tuvo que ver con aquella ingente apertura. Poco después, por arte de SEAT Competición, se fue fraguando la técnica nacional Made in Spain, con una escuadra encabezada por José Juan Pérez de Vargas y Paco Coll dirigiendo el apartado técnico. Paulatinamente aterrizaban los éxitos, y lejos queda ya el debut oficial del equipo aquel 6 de mayo de 1972 sobre el Criterium Luis de Baviera. El propio Cañellas era coronado ese mismo año precisamente a bordo de un SEAT 124 1600. 12 meses después, el 24 de Jorge Babler volvería a iluminar de victoria los tramos. Tras él, victorioso por 5 veces consecutivas, el susodicho talento Antonio Zanini, que en su última conquista dirigió uno de los 4 chasis 131 Abarth que el equipo había comprado en Italia. Todas estas sucesiones escoltaron a SEAT hacia uno de sus primeros éxitos internacionales, subiendo nada menos que al podio del Montecarlo en enero de 1977. La prosperidad del equipo se prolongaría durante 7 inviernos y 7 veranos. Vicente Aguilera terminó asumiendo las responsabilidades técnicas, pero poco se pudo hacer contra los emergentes programas que en constante se liberaban sobre los polvorientos tramos. Era inminente que el Lancia Stratos HF de Jorge de Bragatión quebrantaría la racha del equipo SEAT, que no volvería a pronunciarse otra vez como campeón de España. Eran tiempos de cambios repentinos y sobre todo muy diligentes. En apenas 3 años, la potencia de los coches españoles pasó de 150 caballos a 210. Aunque aquella derrota supuso la disolución de todo el tinglado, fueron 7 años pronunciados por SEAT enriqueciendo el panorama español de rallies. Lo más atractivo de toda esta evolución fue la gradual escalada del equipo y de sus chasis.
Demasiado prospectivos fueron aquellos primigenios 124 rojos de capó negro, agenciándose el bloque Lampredi de 1,6 litros y 150 caballos, derivados del Sport Coupé de primera serie. Paco Coll y Bordoy estaban al frente de la técnica aportante en estos aparatos, que en 1973 ya pasaron a cubicar 1,7 litros. Tan solo un año después, se deciden implementar los 1840 centímetros cúbicos, de manera que en tan solo 3 años, la potencia de los SEAT ya superó los 200 caballos en el último 124 de Zanini, el cual ya era más conocido cariñosamente entre la multitud como el Taxi. El último embrión de los taxis se había comenzado a gestar en el 76, cuando Zanini hizo aparición con un 1430 Fu de suspensión trasera independiente e inyección mecánica, la cual, por cierto, volvió a ser reemplazada por el carburador tras su incompetencia en la zona más elevada del cuentarevoluciones. Posteriormente se daría uso a la carrocería del SEAT 124 FL, aplicándole propiamente el orden de aquel entonces, pronunciados pasos de rueda, nuevos anexos aerodinámicos y un calzado importante. En definitiva, las tendencias de antaño, volante pequeño y rueda ancha. Lo más importante del proyecto estaba latente bajo el capó, abordado por la experiencia de hasta 26 personas, entre las que ya estaban influyendo Vicente Aguilera y Jaime Sifré. El bloque Abarth, un derivado del Fiat 131 de 2 litros, ahora cubicaba 2100 centímetros cúbicos y lograba derramar sobre los tramos 210 caballos por encima de las 7000 revoluciones. Se había incrementado el diámetro de los cilindros a 86 milímetros con respecto al patrón original y también incorporaba un diferencial ZF, una nueva transmisión de 5 velocidades y una culata multiválvulas de aluminio, todo ello firmado por Abarth. Como comentaba anteriormente, la inyección mecánica Kagel-Phaser fue sustituida por 2 carburadores dobles y la relación de compresión final fue de 12:1. La dirección de cremallera junto a un bastidor que partía de suspensiones de doble triángulo en el tren delantero y MacPherson en el trasero serían una herencia del Fiat 124 Spider y resolverían el exótico esquema. Los neumáticos Michelin en conjunción con las llantas Targa finalmente arroparían a unos frenos ATE para dar la puntilla a este campeón de leyenda. El interior era un desierto de concesiones, aunque irónicamente se apreciaba el tablero de instrumentos original dotado de algunos relojes adicionales que complementaban la información al piloto. Esto se conjuntó con un detalle de pintura negro mate en aras de evitar desagradables reflejos que provocaran que Zanini se adelantara una década al Climb Dance de Vatanen. Todos los puntos de la carrocería fueron reforzados a conciencia, aligerando por doquier, incluso recorriendo al plástico para capós, puertas y pasos de rueda. Hasta fueron retiradas las puertas traseras, revelando, dicho sea de paso, un precioso amago de coupé. Por detrás del puesto del piloto existía en forma de ruleta o tapón un regulador con el que Antonio podía variar la potencia de la frenada posterior, si bien en aquel entonces el coche no contaba con un repartidor de frenada. Mención especial al sofisticado sistema de apertura de las ventanas. A años luz de la tecnología, se tuvo que ver Zanini ajustando las ventanas mediante un sistema equivalente al de un cinturón, seleccionando un agujero u otro en la correa de la puerta en función de la altura deseada del cristal. Había nacido el Proto, un fenómeno que bien no era fruto de los pináculos de la tecnología, sino que brotaba de un producto tradicional español, situado en el sitio adecuado en el momento ideal. Por ello, la progresión que experimentó en tan poco tiempo no fue sino el efecto de la constante resolución de los muchos inconvenientes que inicialmente lastraban su fiabilidad, y también de una plantilla de leyenda que supo apañárselas con lo mínimo, dándonos así una notoria lección de cómo se hacían las cosas antes en las carreras. El ciclo se cerraba gracias a las 3 últimas victorias que Zanini lograba tras su volante. El 2000 Virajes, el Cataluña y el Costa del Sol le otorgarían de nuevo el título de campeón nacional, a pesar de que durante la última prueba, Beni Fernández había confiado su suerte a una riestra de ajos buenamente colocada en el salpicadero de su Ford Escort. De poco le sirvió entonces al vigués, pero como anécdota, es perfecta para cerrar un capítulo tan especial. Bueno, la pregunta de hoy es la de Nazareno Carreras 4489. Gracias, amigo, por participar en el canal, te mando un saludo. Me dice piloto y auto favorito de rally del VRC y luego del Grupo B.
Bueno, en el primer caso, si hablamos del VRC, has dado en el clavo porque tanto mi piloto favorito en aquel transcurso como mis coches favoritos estuvieron ligados, precisamente. Estoy hablando del Gran Auriol. Bueno, en rallies siempre me han gustado mucho los pilotos franceses y los italianos. No sé por qué, casualmente ha coincidido. Pero Auriol ya fue un piloto que despuntó a finales de los 80. O sea, tuvo una carrera bastante longeva. De hecho, Cesare Fiero se fijó en él rápido. Y bueno, tuvo una carrera, como he dicho, longeva. Condujo Grupo B, condujo Grupo A, condujo luego en VRC. Y la verdad que logrando muchas victorias. Y sobre todo pasando por numerosos equipos oficiales. Que yo creo que pocos pilotos han tenido un currículum tan extenso en ese aspecto. Yves Loubet me gustaba mucho, precisamente durante toda su línea en el tiempo, con los Alfa Romeo, era un espectáculo. Y además era un piloto que sabía dar espectáculo, ¿no? Que me recordaba mucho a Bassas en ese sentido. No se conformaba con conducir de forma rápida y hacer tiempo, sino que le gustaba proporcionar ese aliciente al espectador, ese toque personal, decorando la trazada, por así decirlo, con ese toque, ese carisma suyo particular. Ese tipo de pilotos carismáticos. Y bueno, durante la etapa del VRC, precisamente Auriol condujo algunos de mis coches favoritos, como os he dicho. El Seat Córdoba y el Peugeot 206. El Córdoba con la librea de Repsol probablemente sea mi VRC favorito. Pero el 206 también, en la versión de 2003, precisamente cuando empezó a ser menos competitivo y ya estaba a punto de ser relevado por el 307, es cuando más me gustó precisamente. Y en la era del Grupo B, pues mi piloto favorito siempre fue Henry Toivonen. De hecho, está en mi top 10 de mejores pilotos de la historia, incluyendo todas las categorías del motorsport. O sea, en el top 10 está. Y por supuesto en la historia de los rallies para mí no ha habido ninguno mejor que Henry. O sea, lo tenía todo, casi todo. Porque es que era rápido, era muy agresivo, era muy atrevido, siempre buscaba el límite a todos los coches. También con muchísima capacidad de adaptación, era capaz de dominar un coche en muy poco tiempo, incluso los más complejos como los Grupo B, y sobre todo que sabía correr en cualquier terreno. Recordemos que en aquella época pues había pilotos que solo se especializaban o acudían a ciertos rallies, pero Toivonen podía ganar en cualquier rally. O sea, bueno, durante muchísimos años fue el piloto más joven que logró ganar en un rally. Bueno, y mi Grupo B favorito sin duda el Lancia Delta S4. O sea, para mí, además estaba muy ligado a Henry, yo le tengo muy asociado a Toivonen, ese coche, y yo creo que cuando comencé a sentir más pasión o a estar más vinculado con el mundo de los rallies, a cuenta de ver esas imágenes de esos coches. No era precisamente el más bonito, pero sí tenía una tecnología bastante desarrollada y muy capaz. Llegó un poquillo tarde y pasó lo que pasó, pero sin duda me quedo con Lancia. Aparte que soy muy de coches italianos, muy de Abarth, muy de, ya lo sabéis, Autodelta, y eso también tiene un plus extra. Muchísimas gracias una vez más, Masters, por estar aquí. Os agradezco todo el apoyo que le estáis dando últimamente al canal. Y como siempre, compartir en todos los sitios que podáis, darle like y suscribiros, que eso me ayuda mucho a que el canal crezca y a poder seguir trayéndoos contenido. Y por supuesto, dejarme vuestros comentarios, dejarme vuestras opiniones y las preguntas que queréis que responda en el siguiente vídeo. Así que, como siempre os digo, un saludo y a disfrutar.